Llegamos a la entrevista central de Revista Deportiva. Para ello se une al set Fran Camilo, director de CDN Deportes, y nos va a presentar el invitado de este día. Muchas gracias. Tú sabes que esto es un tema, ya la gente lo está viendo allí en pantalla, de uno sentirse como en familia. Es más, yo debí venir en tenis también, así como relax, como bonito, como... Dice, no, pero a trabajar que voy, Fran. Está con nosotros el doctor Benz Brugal. Gracias, querido hermano, por estar con nosotros una vez más. Saludos. Ya tú eres de la familia, ti. No, hace rato. Pero dime algo. Yo debía haber venido en chancleta. Pues tú vas a trabajar así. Pues, Sí. hasta las medias son de doctor, con unas cruces de Cruz Roja, no sé. Súper cómodo, porque yo he dicho que los médicos que van a trabajar en corbata nunca van a poder meter la corbata dentro de la sangre del paciente. Realmente se ve muy bonito, pero realmente es... Ya, déjalo ahí. Hay que trabajar así, cómodo. Bueno, doctor, hemos querido traerte al programa una vez más. Ya, como decimos, tú eres parte de la familia, porque hay un tema que nos ha llamado mucho la atención. Recientemente, con los problemas que está pasando hoy en día las grandes ligas, la oficina de Major League Baseball y la Unión de Peloteros, que no se ponen de acuerdo, surgió una información que a mí me llamó la atención. Prohibidas las pruebas de dopaje, las pruebas aleatorias que se hacen incluso en temporada muerta para ver si hay uso de esteroides o no en esta época. Y le doy un poquitico de historia a la gente. Recuerden ustedes que incluso hicimos un foro por el dopaje donde se hablaba de que las pruebas para descubrir uso de esteroides se pueden hacer cualquier día y en cualquier momento. Eso lo aplica a Grandes Ligas. Grandes Ligas no está escrita todavía, es una institución privada y no está escrita a esos organismos internacionales, pero dentro de su política interior, de su política interna, Grandes Ligas tiene como norma que envía a sus investigadores, a sus doctores a hacer pruebas al pelotero donde quiera que esté. O sea, los peloteros tienen que decir siempre dónde están. Y allí en su casa se le aparece una gente a las 3 de la tarde de cualquier día y dice, ven acá, orine aquí. Y esas pruebas luego se descubre si hay uso de esteroides o no. Por eso ustedes ven que es una constante que los grandes escándalos surgen a principios de temporada por las pruebas que vienen en la temporada muerta. Entonces, doctor, empecemos por preguntar, para caer en ese punto, ¿cómo es esto de el uso de esteroides? Hay gente que todavía entiende que es droga, mira, se usa marihuana para rendir más. Explíqueme para empezar la diferencia entre esto de las drogas sociales y los esteroides, porque Grandes Ligas ha dicho que con drogas sociales no se meten. No, pues claro que sí. Hay algo muy importante y es que, por ejemplo, sí hay drogas recreativas que están prohibidas como métodos, como tú le dices, sociales, ¿verdad? Pues que sí están prohibidas, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, pues definitivamente sí están prohibidas en una gran parte de las ligas profesionales en toda parte del mundo. Obviamente se ha tenido cierta permisividad con con los cannabinoides sí. Recientemente, pero realmente quizás sería de las únicas drogas recreativas que realmente, pero hay una diferencia, que es lo que tú me has pedido, y es que definitivamente hay medicamentos, medicinas, porque en otros países de habla hispana se conocen más los medicamentos como drogas también, entonces obviamente con la palabra droga, y pues que esos medicamentos de uso regular pueden tener como consecuencia, como efecto, un aumento en el rendimiento del atleta. Pero se persiguen no solamente porque aumentan el rendimiento del atleta, también se persiguen porque pueden potencialmente significar un riesgo para la salud del atleta. Y también se persiguen porque potencialmente, si están prohibidas y hay otro que está respetando esas reglas y usted no lo está respetando, usted tiene una ventaja sobre el otro. Entonces usted está violentando la ética de trabajo de la liga o del deporte, o sea, el espíritu competitivo, usted lo está alterando cuando usted se está poniendo una sustancia a sabiendas de que está aumentando su rendimiento. Si bien es cierto, también ocurren casos en los cuales el atleta, por desconocimiento, ingiere una sustancia que tiene un efecto de aumento del rendimiento y eso es encontrado y bueno, eso podría pasar. Pero ya las ligas tienen un proceso de educación tan grande que es muy poco probable que eso pase. Perdón, le iba a decir o aclarar un poco. El término drogas sociales lo copié de una respuesta que diera un día
él para entonces director del Comité de Disciplina de Grandes Ligas, que dijo, cuando le preguntaron sobre Ron Washington, en una conferencia local, es más, fui yo que le pregunté, que Ron Washington a la sazón era dirigente de Texas, había dado en un escándalo de drogas, uso de drogas de cocaína. Él dijo, no, con las drogas sociales no nos metemos. Nos metemos solamente con el tema de esteroides y rendimiento en el terreno. Sí, sí. Entonces, de ahí es donde me impacta, me sorprende. Digo yo, oye, las drogas sociales están legalmente prohibidas, pero Major League Baseball no se mete en eso. Entonces, con el tema de los esteroides, sí, ahora, usted nos va aclarando el tema porque me sorprende y ahora te suelto, Nefta, que yo sé que te toca, el tema de que ellos digan no. No es que no queremos, es que no se puede, porque se rompe el pacto laboral y parte de hacer las pruebas era acuerdo del anterior, del pacto laboral anterior. Pues mira, ¿qué podría estar pasando con todo esto? Bueno, una de las grandes cosas por las cuales una gran parte de los peloteros se aprovechan la temporada muerta para utilizar sustancias que aumenten el rendimiento es porque hay un timeline, o sea, hay una línea de tiempo en la cual estas sustancias se depositan en el cuerpo y si se utiliza un método, entre comillas, efectivo, se podría borrar el rastro de uso de esas sustancias, más no el efecto positivo en el rendimiento. Aquí hay muchas personas que le ofrecen eso a nuestros peloteros y obviamente los peloteros caen como corderitos, pero no saben que la ciencia va avanzando, no todos los años la ciencia es igual. ¿Qué pasa? Cuando se rompe cuando está el pacto ahora, se rompe el pacto, pues resulta que se paralizan estas pruebas. O sea que el tiempo de espera para realizar nuevas pruebas es ahora mismo indefinido porque todavía no se ha llegado a un acuerdo. Entonces es muy probable que muchos de los individuos que están violentando ese código de uso de sustancias prohibidas, pues tengan más tiempo para poder eliminar esas sustancias de su cuerpo, lo cual... Sí, lo que se la jugaron en diciembre, exactamente, lo que jugaron su lotería de este año, parece que van a ganar. Exactamente, entonces obviamente ese timeline pues aumenta, lo cual le da más probabilidades a los infractores a salirse con la suya. Porque acuérdate de algo que siempre le he dicho, la medicina para doparse, o sea, para aumentar el rendimiento, va mucho más rápido que la medicina para contrarrestar el rendimiento. Entonces, tiene que aparecer un método nuevo para que tenga que aparecer un investigador que averigüe qué es lo que están haciendo. O sea, primero va la infracción y nosotros vamos detrás. Bueno, eso fue lo que pasó con sustancias como la furosemida, claro, que en principio no eran parte de la sustancia prohibida porque la furosemida no te ayuda en nada. No. Ahora, sirve para limpiar por un tema de que te pone a orinar. Exactamente, son sustancias enmascaradoras o sustancias que limpian básicamente al atleta. Pero el solo hecho de ya saber que se utilizan, pues ya es una violación porque nos dice que un atleta que mide 6'1", que no es hipertenso, que no tiene historia familiar de problemas de problemas de hipertensión ni de problemas cardíacos, ¿qué caray tiene que estar usando furosemida? O sea, ¿para qué? Que no sea para limpiar otra sustancia que tiene en su cuerpo. Entonces ahora si tú me dices que la mamá de un pelotero está utilizando eso porque es hipertensa, yo te lo creo. Perfectamente. Y pasaba así en los primeros tiempos ya de cuando cuando comenzaron las reglas, al menos en Grandes Ligas, que había peloteros que venían con su tendencia a las anfetaminas. Entonces, eso le estaba ayudando a un tema de mantenerse atento, y de estar más vivo y todo eso. Y por eso hubo que prohibir por ahí también. Sí, lo que se puso muy de moda también el hacer pruebas psicológicas y psiquiátricas y estaban declarando a muchos de los atletas que tenían déficit de atención y hiperactividad. Y el famoso Adderall. Y realmente acuérdate que ocurre que si tú te pones a analizar, muchas de las personas que participan en deporte muchos tienen déficit de atención e hiperactividad y obviamente podrían calificar para una prescripción de medicamentos de ese tipo. Hay peloteros por ahí que dicen que lo agarraron porque se les venció el permiso. Exacto, pero ya la parte del permiso es parte de la responsabilidad del pelotero en el caso de que fuera beneficiado por una prescripción. O sea, que es parte de la responsabilidad. Si se venció el permiso, usted lo está haciendo tan mal como si lo hubiera hecho escondido. ¿Cuáles son esos indicativos primarios que el doctor busca a la hora de tratar de descubrir si alguien se está dopando? Por ejemplo, recordamos el caso de Manny Ramírez,
que tenía unas dosis de hormonas masculinas por encima del promedio para su edad, al doble, al triple de lo que tocaba, y por ahí comenzaron a investigar. Claro que sí, porque realmente muchos de estos medicamentos, sobre todo los anabólicos, pues te aumentan esa capacidad hormonal por encima de lo normal. Una de las cosas, y quiero aquí hacer una mirada al futuro, lo que va a pasar es que de repente nosotros vamos a tener un pasaporte biológico de los atletas que van a entrar en todas las fincas de béisbol quieren participar en el deporte amateur. Ese pasaporte biológico significa que Frank Camilo, de 13 años, lo vimos en Cotuí, le hicimos una prueba de sangre basal, y ya si esas pruebas de sangre son exageradamente diferentes en el tiempo, pues definitivamente nosotros vamos a tener un punto de comparación y vamos a saber cuándo tenemos que testear a Frank Camilo. Entonces, hasta que eso no se haga una realidad, ese pasaporte biológico, pues van a pasar muchas cosas. Pero respondiendo ya a tu pregunta, en la actualidad, pues hay cambios físicos que son evidentes, que lo hemos visto. Yo creo que no es la primera vez que se habla, cómo era Barry Bonds antes con los Piratas de Pittsburgh y cómo era con los San Francisco Giants, ¿verdad? Creo que los cambios físicos eran muy grandes, como eran otros peloteros dominicanos que jugaban en Texas y cómo eran en otros equipos, y obviamente sabemos... ¿Cómo era en Texas de nuevo? Pero ¿qué pasa aquí? Porque no me gusta tampoco satanizar. Todos sabemos que las grandes ligas no cumplía con ese mandato de dopaje en los años 90 a cabalidad, no tenía unas reglas claras, y obviamente hubo mucha gente que se dejó llevar de eso. Pero una vez se firma un acuerdo de dopaje, si usted dio positivo, ya usted debe tener un asterisco. Lo que yo no estoy de acuerdo es que alguien lo tenga cuando las reglas no ha existido. Como se reporta, bueno, el reporte Mitchell, que fue que comenzó con todo Exactamente. esto, tiene unos nombres de peloteros muy sonoros que llegaron a dar positivos, pero en el momento que lo hicieron estaba permitido, o por lo menos no estaba prohibido. No, y tú tienes el caso Barry Bonds. Barry Bonds prácticamente anunció cuando iba para adentro. Barry Bonds de repente ve que todo el mundo está dando más honrones que él, y él dice, oye, voy para esa chelcha, voy para los honrones. Claro. Obviamente, ahí viene el cambio físico. Pero parece un fisiculturista en esa foto. Pero fíjate lo grande del caso fíjate, es... si tú te pones a mirar esa foto que está ahí, fíjate la mandíbula de Barry Bonds, como está mucho más estrecha, fíjate los cambios en la mandíbula, en la parte lateral, ¿verdad?, de la cara, fíjate cómo ancha más, fíjate los rasgos físicos. Uno con el uniforme de los Piratas, como usted dijo, y otro con el uniforme de los Gigantes. El de los Piratas es pelotero, el otro es luchador. Exactamente, y fíjate la masa muscular de manera desproporcionada para su físico. Obviamente por eso muchos de los jugadores que están utilizando sustancias para hipertrofia muscular, sobre todo los anabólicos, los esteroides, que tienen ese crecimiento desproporcionado del músculo, pues el tendón se queda igual. Entonces esos atletas son los que salen por tendinitis, se alan un músculo, tienen muchísimas lesiones, de repente empiezan a no jugar 50 juegos, 60 juegos, porque realmente empiezan a tener problemas musculares, porque obviamente esa hipertrofia demanda que el músculo gaste mucho más energía y por ende los lesiona. Doctor, está fuerte el tema el día de hoy, cuando en días consecutivos han muerto jugadores de grandes ligas relativamente jóvenes, para la vida, ¿no? Ya no eran peloteros. Sí. ¿Qué tanto puede estar influenciando la permisividad de los 90 en que jugadores hoy en día tengan problemas de salud que le estén afectando más temprano de lo normal, incluso algunos llegando a la muerte, porque es que han muerto muchos peloteros recientemente y gente que todavía no está en edad de sufrir ciertos percances lo han estado experimentando? Bueno, qué buena pregunta, Tali. Realmente el alcance de este uso de sustancias prohibidas, pues ataca desde lo psicológico hasta también viene por la parte biológica también, porque acuérdate que el uso de anabólico, el uso de esteroides también está vinculado con una agresividad, un aumento de la agresividad de las personas. Y es por eso que tuve muchos muchachos que tienen problemas de violencia en temporada muerta, se meten en una discoteca, arman un pleito, violencia doméstica y todo esto. Pero cuando tú te sales de ese mundo, también viene la parte de
tú te aterrizas, tú vas, en pocas palabras, al campo contrario. En vez de estar súper activo, hiperactivo, puede llegar al campo de la depresión. Y entonces, obviamente, deprimirte, no tener los neurotransmisores bien equilibrados en el cerebro, y eso puede llevarte, pues cuando se habla de depresión hay gente que piensa pensamientos suicidas y hay personas que llegan a ejecutar esos pensamientos suicidas. Chris Benoit. Exactamente. Luchador Chris Benoit, lo iba a mencionar, terminó exacta- matando a toda su familia y luego él. Exactamente. Entonces, por eso es que mucha gente piensa, pero caramba, cada vez que yo oigo a esas personas que dicen, pero usaba esteroides, pero si usa esteroides hay que darle a la pelota también. Pero es que no solamente estamos pensando en que usted no deje honrones, en que usted no sea productivo, en que usted se gane su dinero, como dicen aquí. Es que también son potencialmente dañinas para su salud física y para su salud mental. Entonces, obviamente, también el luchar en contra del dopaje es luchar en contra de mantener a los atletas sanos, pero también es luchar a favor de mandar un mensaje positivo de respeto a las reglas y a las normas. Muchas veces las instituciones privadas, la gran mayoría, o sea, ligas privadas, se pierden en ese camino, pero realmente el mensaje de la lucha contra el dopaje es un mensaje de la diafanidad, de la responsabilidad y obviamente de que los que organizamos eventos deportivos, los que estamos vinculados en la actividad deportiva, tenemos que tener las reglas claras para defender la salud, sobre todo, de nuestros jugadores. Y ustedes lo están viendo ahora, todo esto. ¿Hay síntomas a simple vista visibles? O sea, usted habla de la agresividad. El doctor Pinedo en una entrevista nos dijo una vez que el pelotero que usted ve ya con cierta edad, que todavía tiene espinillas y acné y cosas, hay que revisarlo. O sea, también. ¿Cuáles son esos síntomas que uno pudiera decir a simple vista está sospechoso? Aumento de la grasa, o sea, esas personas que tienen grasa en la piel grasosa, que tienen desproporcionada masa muscular, que ha habido un cambio radical en un corto periodo de tiempo, cambios en las facciones, en la disposición del pelo, sobre todo empiezan a perder el pelo, se pone mucho más fino el pelo y obviamente pues eso nos llama poderosamente la atención, pero sobre todo se observa mucho el comportamiento, también se observa un rendimiento desproporcionado. Yo no sé si tú te acuerdas de un center fielder que tenía los Orioles de Baltimore, Brady Anderson, Sí. que de repente dio 52 jonrones en una temporada y a la temporada siguiente, que creo que fue que comenzó el teteo de Grande Liga, dio 16. O sea, no había hecho nada antes ni hizo nada después. Exactamente, entonces, sí, creo que fue. Año 96, dice yo, Daniel Abreu. Exactamente. Entonces, realmente tú te pones a pensar casos así, pues tú inmediatamente te pones en suspicacia. Obviamente hay muchos factores que influyen en la caída del rendimiento de alguien que nosotros no lo tenemos en un microscopio todavía, pero te llaman la atención casos así. Y cuerpos también, que cambiaron radicalmente. Así como el de Barry Bonds, usted lo vio ahí de menos a más musculosos. Así cuando comenzó los test, las pruebas de Grandes Ligas, cambiaron muchos cuerpos de ser fornidos a ser... Bueno, yo no puedo decir el nombre porque hoy en día ese pelotero es Salón de la Fama, pero en el momento determinado de su prime, que existía todavía el uso de esteroides permitidos, el tipo parecía un fisiculturista. Sí. Y cuando empezó el tema de las pruebas, parecía un fósforo. Sí. Flaquito con la cabeza grandota. Sí, claro que sí. Entonces, hay otras cosas importantes que tenemos que yo creo que es resaltar. Y es una cosa, cada liga, y el deporte en general debe tener realmente una comisión médica, pero también en la comisión médica tiene que haber expertos de salud mental, porque todo esto tiene consecuencias a largo plazo. Y como dicen que la mayoría de las pruebas médicas, para poder ser aceptadas, la mayoría de los tratamientos duran aproximadamente 20, 25 años. Lo que nosotros estamos viendo hoy de todos estos peloteros muriéndose, los luchadores de lucha profesional y todo eso, si tú te pones a pensar, es un espacio de 20, 25 años, estaban en su prime en ese tiempo y nosotros estamos empezando a ver las consecuencias. Vamos a ver mucho más si no seguimos controlando eso, pero ahora mismo nosotros estamos viendo la resaca histórica de un uso desproporcionado y descontrolado de sustancias en un tiempo pasado, lo cual no debemos aprender de ello. Y la importancia de las comisiones médicas
y realmente que no sean decorativas, sino de que realmente puedan dar consejos a las ligas para tomar decisiones inteligentes, yo creo que es un paso trascendental. Igualmente, no importa ganar medallas, no importa ganar campeonatos, lo importante es preservar la salud en el futuro, tener seres humanos que vayan a ser ejemplos a la sociedad, porque jugar bien un deporte no es el único objetivo de practicar deporte, es crear seres humanos que sean ejemplos para la sociedad y que podamos orientar a las generaciones que siguen con esos atletas. Las ligas profesionales de República Dominicana, ¿qué deben hacer? Ya algunas han sido señaladas, pero ¿qué deben hacer para el futuro? ¿Cómo ve que debería venir los procesos de cara a tener mejor control de este tema? Pues yo entiendo que los cambios radicales, y sobre todo en culturas que están muy instauradas, de uso de sustancias, de que usted tiene que buscártela como un tigre para llegar como sea, eso es lo de nosotros. Entonces, bueno, yo creo que algo radical como mañana comenzamos a hacer testeo, siempre es malo. Yo entiendo que lo primero, mi consejo a todas las ligas profesionales, comiencen con un periodo de educación, de incubación de la educación, adentro de cada equipo, dentro de los directivos de la liga, dentro de los médicos que trabajan con los equipos. Exíjale a cada equipo que tenga un control médico como parte del staff de cada equipo, y ustedes se van a dar cuenta de que probablemente se va a poder instaurar de manera exitosa el dopaje en las ligas profesionales, y nosotros nos saldremos del ojo del huracán de estar señalado como un paraíso del uso de sustancias prohibidas en el deporte. Doctor Benz Brugal, usted como doctor puede hacer diagnósticos o no vaticinios, no es mago, no tiene esa bolita de cristal para ver qué va a suceder en el futuro, pero volviendo al punto inicial de esta conversación, ¿qué puede esperar el doctor Benz Brugal que va a suceder entre los peloteros? No dominicanos, no, entre los peloteros en general, porque hoy en día el paro laboral de grandes ligas es para todo el mundo. Entonces no se están haciendo pruebas en ningún lugar, no se pueden hacer pruebas a ningún pelotero, y eso para mí puede traer una consecuencia. Pero dígame usted como doctor, ¿qué espera? ¿Qué cree que podrá pasar? Pues realmente puede ser que podría pasar que mucha gente se esté dando cuenta ahora de eso y diga, bueno, vamos a doparnos todos, y que esta sea la temporada con menos casos positivos de dopaje a principio. Pero también podría ser que de repente haya un arreglo abrupto y mucha gente se quede en el camino. O sea, podrían pasar dos escenarios. O sea, podría ser que mañana anuncien que se entendieron, y todo el que pensó que esto iba para largo y se metió 300 cosas, pues salga positivo a principio de temporada. Todo eso podría pasar, ¿eh? Esto hay que mirarlo día a día. ¿Y cuál es su consejo a los peloteros entonces? Manténganse quietos, déjense de estar usando sustancias prohibidas. Realmente no importa lo que pase con los peloteros, usted no debería estar usándola. Sí, esencialmente eso. Mira, tenemos algunos deportes que han sido muy afectados, incluso hasta manchados. Halterofilia prácticamente saliendo de los Juegos Olímpicos. En este momento se está jugando la permanencia en los Juegos Olímpicos y hasta ahora no ha sido ratificado para París 2024. Esos deportes que más demandan fuerza en algunos casos, o resistencia, como el caso del ciclismo, ¿qué tanto esto podría estar cambiando en los próximos años ya con todo lo que se va descubriendo? Mira, yo creo que si tú te pones a mirar en una mirada retrospectiva, no solamente al atleta, porque mucha gente le echa la culpa a los atletas, también hay que mirar a la dirigencia deportiva en general, porque nosotros le exigimos a esas personas que rindan, y esas personas sienten presión para rendir, para permanecer en el puesto privilegiado que tiene un atleta en un país. Realmente, ¿cómo nosotros podemos mejorar las formas legales de tener un mejor rendimiento deportivo, y no de persuadir o permitir o hacernos la vista gorda ante atletas que están haciendo lo incorrecto para permanecer, para tener éxito? Esa tarea no es solamente del atleta. No es para el atleta solamente la regla de no doparse, es para el coach,
es para el médico del equipo, es para el dirigente de la federación, es para todos. Entonces, a esta hora nosotros tendríamos que tener una dirigencia educada sobre el tema y sobre realmente cuáles son las prácticas que tenemos que tener. Ahora, también hay que ver las federaciones internacionales. Tenemos preferencias sobre algunos países, a lo que testeamos, a lo que no testeamos. Tenemos algún tipo de parámetro para elegir o no elegir. A tales países se la ponemos más fáciles, a otros no se la ponemos tan fáciles. Pues todo eso tiene que ser revisado realmente, porque el problema del dopaje es un problema que realmente debemos enfrentar con responsabilidad. Debemos de tratar de reclutar personas con niveles éticos altos, personas que sean incorruptibles o por lo menos que sean las más incorruptibles que usted encuentre, porque realmente se presta para mucho todo este mundo del dopaje y hay que analizarlo no solamente desde el punto de vista de un atleta que quiere sacar ventaja, hay todo un equipo detrás. Hasta los gimnasios. Ay, que te me he tocado. Eso hay que dejarlo para una próxima. Pero es lo que usted dice, es para todo el mundo, incluyendo el que va al gimnasio, que le estén recomendando que bébete esto, que tómate aquello, como me dijo una vez Claro. un PT, professional trainer de esos gimnasios caros que hay, en el que me tenían becado, dijo, ¿qué tú bebes, Frank? Y yo, no, nada, yo vengo aquí a hacer ejercicio. Y ella dice, pero tú estás yendo a la universidad sin libro, sin cuaderno. Tú no puedes hacer eso así. Digo, ¿por qué no? O sea, es una cultura que existe, de que si tú vas a eso tienes que tomar algo. Claro, tiene que tomar algo, tome agua. Tome agua y aliméntese bien. Ya nos vamos, dígale cómo la gente lo puede contactar por allá. Bueno, por pues su centro. estamos a las órdenes en Rehabilitec. El teléfono es el 829-681-0002. Rehabilitec está en la calle Fantino Falco, número 64, en el ensanche Piantini. Y es un centro únicamente dedicado a las personas que tienen un estilo de vida activo, practican deporte, se lesionan o no se lesionan. Nosotros tenemos todas las soluciones para ellos. Repite el número, pero despacio, por favor. 829-681-0002. Bueno, agradecer al doctor Francisco Ben Brugal que haya estado con nosotros en este conversatorio y dándonos luz sobre todos estos temas de dopaje y que tanto afectan el deporte profesional y cuidado, el deporte amateur, porque hoy lo chanceamos con el tema de los menores en República Dominicana, que también es algo bastante fuerte. Ponlo de tarea, la semana que viene queremos hablarnos de eso. Sí, sí, no, porque ese tema... Tenemos que darle 3 tomos a ese tema. Como las enciclopedias de antes. Sí. Gracias, doctor.